Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un tema que vamos a estar dando mi esposo y yo sobre la ira de Dios. Sí, mis amigos todos, en la actualidad poco se habla de la ira de Dios, ignorando que en Jesucristo todos somos profetas y como tales no solo debemos edificar y consolar, sino también exhortar a nuestros hermanos. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aclaremos que profetizar hoy en día se refiere a usar estrictamente lo que ya está escrito en la Biblia, sin inventar nada nuevo, pues la profecía ya se terminó de escribir y se encuentra sellada. Se dice mucho que la ira solo será experimentada por aquellos que no han recibido a Dios en su corazón. Y es aquí donde se presenta el malentendido en todo este asunto. Algunos creen erróneamente que porque un día invitaron a Cristo en su corazón, ya son salvos y nunca experimentarán la ira de Dios. El hecho de haber invitado a Cristo a nuestros corazones es el comienzo de nuestra relación con Dios. Pero ese hecho aislado no garantiza que ya pertenezcas a la familia de Dios. Permítenos explicarte esto. Te vamos a proveer una prueba simple para que sepas si recibiste a Dios en tu corazón o solo lo hiciste para complacer a alguien quien te compartió del Señor, o aún más, si lo hiciste para tratar de engañar a Dios. Como dije, la prueba es simple y por supuesto no fue formulada por ningún humano, sino que la prueba aparece en las Escrituras en la primera carta de Juan. Escúchala y respóndela en tu intimidad, en la intimidad de tu corazón. Tu respuesta te dirá sin ningún equívoco quién eres tú realmente y qué hay en tu interior, o si por el contrario estás vacío o vacía. El que practica el pecado, pongan atención a esas dos palabras, practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Otra vez, pongan atención, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La pregunta entonces, ¿practicas tú el pecado o tu pecado es accidental sin ninguna planeación? No nos equivoquemos, todas las personas, cristianas y no cristianas, vamos a seguir pecando hasta que muramos. Pero en la carta de Juan quedó plasmado el instrumento perfecto para saber si tú mismo o alguien más que conozcas es realmente salvo. Si después de invitar a recibir al Señor en tu corazón, una persona continúa ejercitando de una manera consciente, deliberada y sistemática el pecado, esa tal persona no recibió verdaderamente a Dios en su corazón y por lo tanto no es hijo o hija y mucho menos es salva. Porque el que planea ir a pecar, practica el pecado y ese, según las Escrituras, no es de Dios sino del diablo. El verdadero cristiano será justificado en el mismo momento que genuinamente reciba al Señor en su corazón. Será gradualmente santificado hasta el día que parta de este mundo y finalmente su cuerpo será glorificado y no conocerá más corrupción. Esa santificación gradual es la que hace que un verdadero cristiano no solo no planee ir a pecar, ni practique el pecado, sino que huya de él. Te invitamos a que leas toda la primera carta de Juan, la cual solo tiene 5 capítulos cortos. Allí encontrarás más pruebas que te dirán quién en realidad eres tú con respecto a la salvación. Conozco personas honestas que no han invitado a Dios a su corazón porque aún no están comprometidas a abandonar la práctica del pecado, sino que quieren deliberadamente seguir en ello. Pero ambas personas, el que no ha querido invitar a Cristo a su corazón y el que lo hizo, pero siguió practicando el pecado, ambos no son salvos y ambos experimentarán la ira de Dios. Porque como lo hemos dicho en otros videos, Dios es paciente y tardo para la ira, pero llega el momento que dice ya no más.
Queremos dejar muy en claro que aquí no se está hablando acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. De lo que se está hablando aquí es de personas que nunca fueron realmente salvas debido a que la invitación que le hicieron a Dios no fue genuina. La discusión de si la salvación se pierde o no será objeto de otro video donde con mucho respeto abordaremos este sensible tema para nosotros los cristianos, ya que aproximadamente un 70% de nuestros hermanos cree que la salvación no se puede perder, mientras el otro 30% cree de corazón que sí se puede llegar a perder. ¿Cómo reconciliar la ira de Dios con pasajes en la Escritura como las que les voy a referir? Por tanto, amados hermanos míos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Cómo poder reconciliar que Dios es amor, pero también experimenta enojo o ira? Miremos lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios mismo llamó al rey David, a pesar de su pecado, el hombre conforme al corazón de Dios, por su capacidad de arrepentirse y no volver a cometer el mismo pecado dos veces. Podríamos pensar que al Dios referirse de esta manera acerca de David, Dios posiblemente no castigaría su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Pero si Dios hubiera hecho esto, ni sería justo ni tampoco santo. Por esta razón fue que Dios estaba listo para matar a David. Sí, me oíste muy bien. Dios no juega y Dios le había dado autoridad a David como rey y éste había fallado dando un pésimo ejemplo. Y por lo tanto le iba a quitar su vida. Pero fue el arrepentimiento genuino de David lo que evitó que Dios lo hiciera. Es similar a lo que hacemos nosotros como padres cuando nuestros hijos se comportan mal en casa de nuestros amigos, a los que estamos visitando. Lo que hacemos es que les llamamos la atención a nuestros hijos, pero si estos continúan comportándose neciamente e ignoran nuestro llamado de atención, lo siguiente que hacemos es decir, despídete, nos vamos a casa. Así que Dios estaba listo para decirle al rey David, despídete porque nos vamos para la casa. Queremos hablar del Dios que ama, pero no del Dios que juzga y concede recompensas de acuerdo con nuestras acciones. Queremos hablar del Jesús de la cruz, pero no del Jesús que disciplina. Queremos hablar del sacrificio de Cristo, pero no de abandonar nuestro pecado. Nos empecinamos en ver a Dios como a alguien débil que nos malcría y no como un padre con la obligación no solo de amarnos, sino de disciplinarnos y corregirnos. De igual manera que nosotros hacemos como padres con nuestros hijos. Y todo esto nos ha llevado a la imagen de un Dios de paciencia infinita, el cual nos va a salvar sin importar cuán mal nos comportemos. Y esto, familia, es un grave error. Es importante reconocer también que el celo y la ira hacen parte del carácter de Dios. Si yo no te hablara de estos aspectos y solo me enfocara en un Dios crucificado y silencioso, no estaríamos presentándote al Dios verdadero y completo. Si quieres demostrarle a Dios que lo amas y que estás agradecido, obedécele, sé leal y fiel a sus mandamientos. Ir de rodillas por un largo trayecto o lacerar tu cuerpo no es prueba de agradecimiento a Dios. Obedecer sus mandamientos sí lo es. Recordemos las palabras de Santiago: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sin embargo, actualmente en su mayoría solo se comparte de la bondad de Dios, dejando totalmente de lado la severidad de Dios.
y barriéndola debajo de la alfombra para que nadie la vea. Esto conlleva a que se conozca a un Dios incompleto, que no es el Dios que las Escrituras nos enseña. Sin embargo, la Escritura dice claramente: la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por esta manera incompleta de mostrar a nuestro Dios es que algunos cristianos reniegan de Él cuando éste en su santidad ejercita su severidad. Dios no nos ha perdonado los pecados pasados, los presentes y también los futuros. La Biblia dice que Dios nos perdona y pasa por alto solo los pecados pasados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justificación, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo pecado cometido después de haber recibido a Dios en tu corazón deberá ser confesado y se debe pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque Dios no nos perdonará ningún pecado si no ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Para Dios la bondad y la severidad son inseparables, lo mismo que el amor y la justicia no se pueden separar. Dios es santo, santo antes que amoroso, justo o misericordioso. Y es por esa santidad que tiene que aplicar la severidad, ya que Dios no puede ser sobornado. Sus juicios son santos y no pueden ser torcidos como serían los de los humanos. Debido a nuestra naturaleza caída, tendemos a ver solo una faceta de Dios y nos negamos a conocer plenamente su carácter porque no nos agrada esa otra parte de Él. Buscamos un Dios que se ajuste a nuestras preferencias en lugar de reconocer al Dios de los cielos, al Dios de los ejércitos en su totalidad. Recordemos la severidad de Dios en el Antiguo Testamento como en el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. En primer lugar, Dios muestra su bondad y una paciencia extrema, pero después de manifestar su bondad, Dios no puede negarse a sí mismo y debe aplicar sus juicios con severidad. Las Escrituras hablan de la justicia de Dios. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Nuestra sociedad es injusta y nuestros juicios torcidos. Por esta razón nos regocijamos en el solo pensar cuando sea el milenio y Cristo mismo nos gobierne con justicia por 1000 años literales aquí mismo en la tierra. Dios no puede estar presente donde hay pecado, ya que eso va en contra de su carácter. Permíteme explicarte lo que se entiende por la ira de Dios. Dios es bondadoso y paciente, pero cuando muestra su gloria, cualquier cosa que no sea santa, es decir, todo lo que sea contrario a su carácter, sufre inevitablemente consecuencias delante de Dios. Solo lo santo puede mantenerse. Cuando Cristo estaba en la cruz y cargó en ella todos los pecados de la humanidad, incluidos los tuyos y los míos, Dios se vio obligado a retirarse de allí porque Dios no puede compartir un lugar común con el pecado. Si se hubiera quedado allí, todo habría sido destruido por su gloria, al igual que le ocurrió a Sodoma y a Gomorra. Por esta razón fue que Cristo quedó solo en la cruz sin su Padre y colgado en el madero dijo las dolorosas palabras Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicho sea de paso, cuando Cristo tuvo miedo de realizar su obra expiatoria por todos nosotros y en el monte Getsemaní le pidió a Dios que pasara de él esa copa, la copa no era una referencia a la muerte, sino a quedar solo en la cruz sin el Padre, cargando todos esos pecados. Cristo le temía a la separación de Dios. Dice la Escritura acerca de Jesucristo en Getsemaní. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo le tenía terror a quedar sin la comunión estrecha con el Padre y sudaba gotas como de sangre debido a su gran angustia, pero era necesario que así ocurriera.
La presencia santa de Dios provoca la autodestrucción de todo lo que es contrario a su carácter y atributos. En la Biblia esto se conoce como la ira de Dios. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este salmo nos brinda una perspectiva más amplia sobre la ira de Dios. Antes de que Dios revele su gloria a los pecadores, quienes no pueden resistirla y son destruidos, Él muestra su bondad, gracia y misericordia. Por eso se dice que es lento para la ira. Sin embargo, muchas personas confunden la bondad de Dios con debilidad y tratan de aprovecharse de ella para continuar burlándose de Él. Pero esto solo conducirá a su propia perdición. Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio con la esperanza de que la gente se arrepintiera. Sin embargo, en lugar de eso, se burlaron de Noé y desafiaron el decreto de Dios, aumentando aún más su pecado. La espera de 120 años muestra la paciencia de Dios, que es lento para la ira. Como dijimos antes, Dios consideró al rey David como un hombre conforme a su corazón y le perdonó el adulterio y el asesinato. Pero esto no significa que Dios tenga favoritismos y que el pecado de David no tuviera consecuencias. Todo lo contrario. A pesar de que Dios perdonó el pecado de David debido a su genuino arrepentimiento, David aún tuvo que enfrentar las consecuencias de su falta de buen juicio y pagó por ellas de diversas maneras hasta el día de su muerte. Dios es bondad, Dios es amor y Dios te perdona, pero también hay juicio. No debes tomar a la ligera la bondad de Dios. En Apocalipsis podemos ver también que Dios es lento para la ira. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aunque los mártires claman a Dios por justicia inmediata, Dios ejerce paciencia y brinda oportunidades para que más personas se arrepientan. Hemos estado acostumbrados a ver a Dios como alguien tolerante, paciente y lento para la ira. Esto es válido porque así es parte del carácter de Dios. Sin embargo, surge un problema cuando después de esperar durante mucho tiempo, Dios muestra su gloria y experimentamos lo que entendemos como su ira. En ese momento nos resistimos a que Dios ejerza su juicio porque deseamos que su paciencia sea eterna. Sin embargo, las Escrituras no afirman que Dios espere para siempre, aunque se demora en manifestar su ira de que llega, llega. Permítame decirte que para detener la ira de Dios es necesario hacer uso de su gracia, la cual podemos recibir a través de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, es importante destacar que esta gracia de Dios no estará disponible de manera indefinida. La oportunidad de recibir su gracia se acaba en 3 situaciones. Primero, cuando fallecemos. Si no hemos recibido al Señor en nuestro corazón antes de morir, ya no habrá manera de obtener esa gracia. Segundo, cuando elegimos voluntariamente no creer en Dios y optamos por vivir una vida independiente de Él, rechazando invitarlo a nuestro corazón. Y tercero, cuando Cristo regrese por segunda vez. En ese momento no habrá más gracia disponible, solo la ira será manifestada. Pero, ¿y cuándo Dios se harta y muestra su ira? Vamos a averiguarlo en la Escritura. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma,
y de ti yo haré una nación grande. Dios le está diciendo a Moisés, déjame que aparezca y mi gloria acabará con todo este pecado. Dios se airó porque hubo fornicación espiritual del pueblo, ya que estos adoraron un ídolo de oro. Y finalmente veamos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Muy bien, hasta aquí dejamos por hoy y nos vemos para el próximo video. Bendiciones para tus hijos, hijas, padres y en general bendiciones para todo tu núcleo familiar. Hasta pronto.